Gallo. Hola, querido público, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que se encuentren todos y todas muy bien. Hoy día tenemos un live muy especial, ya que tenemos a nuestro invitado presencial, a don Diego Ruiz. Mucho gusto a todos los que están ahí. Mira, ya te empezaron ahí a mandar mensajitos. Bienvenido al live, espero que la pasemos increíble. Al comienzo del live siempre doy la oportunidad de que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante, Diego. Mira, mi nombre es Diego Ruiz, soy actor. Partí hace harto tiempo, de hecho el otro día lo hablábamos con unos colegas en la sala de teatro y puedo decir que partí hace 20 años actuando. O sea, hace 20 años entré a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y desde ahí que la verdad es que afortunadamente la vida siempre me ha tenido ocupado y en este elemento que tanta alegría y no alegrías también me ha traído en la vida, tanto con teatro, cine, televisión, animando cumpleaños, eventos y cuánto cantinfleo uno tiene que hacer para poder estar trabajando en este país. Yo quiero decir algo antes de seguir. Aquí mi tocayo Diego estaba muy nervioso, me contó cuando partimos, porque es la primera vez que hace un live ahí y yo creo que lo está haciendo súper bien. Así que todos los que están ahí, apoyémoslo porque es un gran día para él. Y además, este live va a quedar arriba en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos Sí. aquí. No. Oye, era presentarme. ¿Cuál era el otro? Ya, presentarte, cómo te llamas, a qué te dedicas, si eres de Santiago de región. Soy de Santiago. Oriundo de Santiago. Una época viví en región, viví en Leida. Leida es cuando tú vas en la autopista al Sol, camino a... Si te vayas hacia el norte, entras a San Antonio, Cartagena y todo el litoral central. Y si uno se mete a la izquierda, pasáis por Santo Domingo, lo que se llama la carretera de la fruta, y vais camino a Rapel, Pichilemu y toda una cantidad de localidades como Navidad, el Convento. Es un valle precioso. Pasé todo mi verano. Pero claro, volviendo a Santiago, actor, me dedico a eso y a cuanta cosa artística, desde la representación, como decimos nosotros en mi gremio, funcione y eso. Diego, ¿cuál fue tu gran motivación por querer ser actor y cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión? Es una bella profesión, ingrata y bella al mismo tiempo, lo que la vuelve poderosa. Mi familia se lo tomó bien, fue sorpresivo porque yo quería estudiar astronomía. Ese era mi sueño. Ya, ¿ahí qué pasó? Pasó que... no, en verdad, te lo digo en serio. Y no porque me gustaran las estrellas, no era... O sea, había una parte romántica de joven de 14, 15, 16, 17 años que flipaba con el universo y con la curiosa forma de las nubes. Y por supuesto toda esa poesía también era súper aterrizada en cuanto a las matemáticas aplicadas, la ley de gravedad, la ley de la física principalmente. Era una asignatura que en el colegio con la profesora Paulina Baeza, no me acuerdo su nombre, no me voy a olvidar nunca, tuve la suerte de tener una profesora de física que era fascinante en su rol de enseñar, de volver algo que podía ser súper complicado, volverlo asequible a sus estudiantes, ya sea que entendieran o no entendieran. Ella era muy amorosa y formativa en la manera de entregar ese conocimiento. Bueno, ¿qué pasa? En la época en que yo era un estudiante escolar, habían, creo que todavía debe existir, como existe esta estupidez que hay que las notas del colegio tienen que ser súper buenas, si no después no vas a tener un porcentaje que sumado a tu porcentaje de la prueba de selección múltiple, lapidaria e inquisidora, van a decidir que puedas estudiar lo que vas a hacer el resto de tu vida. Bueno, yo para tener, la verdad es que fui un buen estudiante en el colegio y aparte me fue bien, tenía buenas notas y ya había tomado obviamente el electivo de física, que si uno quería estudiar astronomía lógicamente tenía que pasar por ahí, pero no podía tomar en tercero medio nuevamente ese electivo. Entonces, no sé si fue un compañero de curso, un profesor, pero daba vuelta la idea que había que tomar algo más fácil. Toma música, no, toma educación física. Y alguien tiene que haber dicho en un momento, toma teatro si quieres. Lo más es hablar fuerte, puta, ¿qué tan difícil? Se queda dos. Claro, ¿qué tan difícil puede ser? Y tomo teatro, pero sin la soberbia de pensar que era algo fácil, sino que lo encontré, creo, ya había actuado en cosas del colegio en castellano, ya se llamaba lenguaje y comunicación.
pero ya había hecho cosas, qué sé yo, cosas griegas o del siglo de oro español, las cosas que el Ministerio de Educación le veía a la enseñanza media. Pero En esas épocas. En esas épocas noventeras y 2000eras. Bueno, raya para la suma, tomé el taller de teatro y me voló la cabeza. Darme cuenta que uno se podía apropiar de palabras de otras personas, navegar por emociones que no te corresponden, darte cuenta de, sin tener conciencia de esto, pero lo que más adelante mi maestro Fernando González en la Universidad de Chile me decía que era mentir con verdad. Entonces, cuando era un joven soñador de 16 años que todavía pensaba que el arte podría cambiar el mundo, ahora soy más irónico, pero en verdad lo creo, descubrí que ahí había una pasión que yo quería desarrollar. No sabía si iba a ser para toda la vida, era un tipo de persona que no pensaba que las cosas eran para toda la vida, ¿verdad? Afortunadamente en esa época de mi vida creo que vivía apasionadamente el presente, y ese presente decidió que astronomía no era lo que tenía que hacer, sino que tenía que embarcarme en una carrera teatral, artística, donde me pudiera desenvolver, donde me pudiera expresar y donde por sobre todo estuviera conectado con algo que no sabía explicar, pero que sí me pasaba, que sentía. Lo que me pasaba al actuar en la horita del taller de teatro me revolucionaba toda la hormona, me dejaba pensando, me hacía sentir conmovedoramente vivo. Alive, como este live que estamos haciendo. Y esa fue la razón. Que entro a estudiar, postulé a dos universidades, quedé en la que quería quedar. Y la verdad es que estoy muy feliz hasta el día de hoy de haberlo escogido. ¿Ya? ¿Y cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger Mi esta familia bien, Porque totalmente. tú sabes que no muchos dicen, no, quiero estudiar teatro, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? Tienen toda razón. No, esta carrera tiene dulce y agraz. Sería un mentiroso si les contara, más que mentiroso, que eso es una palabra muy castigadora. Creo que faltaría la verdad si es que dijera que es una carrera, sobre todo viviendo en Chile, y esto no tiene que ver con Chile, tiene que ver con A nivel latinoamericano, porque he tenido conversaciones con otros actores de México, de Venezuela, de Estados Unidos, que me dicen que la vida artística en general es difícil. Es cuesta arriba. Tengo un sticker ahí en el WhatsApp que se llama no es fácil la vida del artista, como tampoco es la fácil la vida de la cajera de supermercado, la del economista, el abogado, ninguna vida es difícil. El arte y lo laboral es cuesta arriba, estamos de acuerdo, pero para terminar esa esquina de Chile, hay poco trabajo. Uno tiene que ser actor, productor, artista, hay que empujar mucho los proyectos. Creo que nosotros estamos viviendo una época en que no podemos concebir nuestro trabajo pensando en que a ti te van a llamar. Eso ocurre. O uno hace una audición y te ganas un rol. O no te lo ganas. Claro, o no te lo ganas. O terminas siendo extra como yo. ¿Eres extra? Sí, he hecho extra en varias producciones. Ah, no, pero tenemos que hablar de eso después, ¿eh? Tenemos que hablar de eso. ¿Hiciste en varias producciones? He hecho extra del 2016. Desde el 2016 he sido extra. ¿O hay una serie que se llama 2016? No, ojalá. Qué interesante, porque eso te da la posibilidad de mirar, de aprender, de ver cómo nuestra industria desde adentro, desde el lado en que... Dicen de que los extras los trataban muy mal en cierta época antes del 2012, porque los tenían como los extras a un lado, no pueden comer lo mismo que comían los actores. Hoy en día ya no es así. ¿Hoy en día no es así? Qué bueno que no sea así. Ya ha cambiado un poco. Pucha, qué bueno que no sea así, porque si es que en alguna época fue así, hay tanta cosa que responde a su tiempo y a su hora, con esto no lo justifico, pero también es para dar perspectiva. Qué bueno que en algún minuto alguien se haya montado en el macho y haya dicho, oye, esto no puede ser. Somos dos personas, ¿cómo a mí me vaya a estar dando X y al otro Y? Es raro. Todos comemos lo mismo. Ok, quizás en espacios distintos, porque quizás los actores tienen que estar con su director repasando la escena que viene, ya es otra cosa. Pero en cuanto a lo esencial, a los derechos públicos obvios, qué bueno que exista la distinción. Bueno, no, mi familia no se lo tomó bien. Se lo tomó bien, es como esto es lo que tú quieres.
Yo ya había empezado a actuar a los Claro, 16 en el años. colegio. Claro, pero no solo en el tallercito de teatro, sino que había un director que me vio en un ejercicio ahí del colegio y justo andaba buscando a un Pablo Neruda joven en una serie muy importante, pre-Instagram, cuando todo ocurría en la Claro. televisión y la gente esperaba ver algo en la televisión. Y en TVN se preparó el natalicio de Neruda, del centenario más bien, de los 100 años del natalicio de Neruda, y estaban buscando un joven Neftalí. Para los que no saben y no están escuchando y mirando, Pablo Neruda se llama Neftalí Reyes Vaso Alto. Pasa que él a los 18 años estaba viviendo en Parral y en Temuco y escribió probablemente lo que lo catapultó al Olimpo de los poetas de la época. Escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y cuando escribe ese poema, lo reconocen, él parte a Santiago, deja a su familia atrás y ahí se cambia el nombre por Pablo Neruda, que era una mezcla entre Pablo de Roca, gran poeta chileno, previo a él, y Neruda se me olvida en este minuto porque venía, pero él hizo algo que hacen muchos artistas, sobre todo el mundo de la poesía, que es tener seudónimos o alter egos, o en el fondo la forma donde ellos se transvisten para poder ser los poetas que son. Yo hice toda la parte de Neftalí. La dirigía Marcelo Ferrari, gran director, que hizo la primera gran producción chilena de todos los tiempos que se llamó Subterra. Y bueno, necesitaba un jovencito flacuchento, narigón, con mirada taciturna, con cara de ido, de estar siempre en las nubes, lo cual es totalmente cierto, porque como les dije quería estudiar astronomía, me la pasaba todo el rato con tortícolis mirando arriba. Entonces, entre que el tallercito teatro parece que sirvió y hacía bien las cosas, sumado a que mi casting funcionaba, pude hacer eso. Lo que significó una pura gran cosa, que es que tuve un desafío y conocí el mundo de las películas desde adentro. Imagínate que Sergio Armstrong, que es un gran director de fotografía, estamos ahora trabajando en una película y en el tiempo hemos hecho hartas películas juntos y es impresionante que siempre, ponte tú, nos pillamos. No puedo hablar mucho del proyecto porque no me dejan hablar de él hasta más adelante. Pero muy pronto sabrás. ¿Ah? Muy pronto se Muy sabrá. pronto sabrá. Sí. Lo que sí puedo decir es que una película de Pablo Díaz del Río, una gran producción que estamos haciendo. Pero hablo con el director de foto y con mucha gente que hoy en día son los directores de arte, el equipo de maquillaje, y nos damos cuenta. Y esto lo agarro con la hebra del inicio cuando empezó a conversar, que empezamos a hablar de hace 20 años. Hace 20 años, ¿te acordás cuando hace 20 años? Y así pasa el tiempo, ¿ah? Uno hace hartas cosas. Y el tiempo no pasa lento, pero pasa. Así es. Mis papás no tuvieron ningún problema, mis hermanos tampoco. Fue desconcertante, más o menos, pero crecí en una familia donde se valoraba mucho las humanidades y las carreras humanistas más que las humanidades, por supuesto, y el mundo artístico. Tuve la fortuna de crecer en un entorno donde el consumo de arte en distintas expresiones estaba cerca. Entonces, en fin. Buenísimo. Oye, Diego, ¿qué recuerdos tienes de la película Radio Corazón? La película Radio Corazón fue una película, claro, que hice bien joven, yo en la escuela aún, fue una gran sorpresa, ya en primer año, de haber tenido 18, 19 años, y un día me llama el Rumpi. ¿Aló? ¿Aló, Diego? ¿Te hablé con el Rumpi? ¿What? Porque, insisto, en toda esa época todavía no existían las redes sociales. Entonces, uno conocía a la gente por la televisión, por la radio, las películas, pero menos. Entonces, que te llamara el Rumpi te está llamando el Rumpi. Te está llamando alguien que trabaja en medios de comunicación, alguien que conoce todo el mundo. El que tiene un programa que se llama Radio Corazón y que había hecho El Chacotero Sentimental. Y a raíz de que El Chacotero Sentimental, que era el programa de este Rumpi, que creo que hasta el día de hoy debe tener su propio programa, ¿sí? Y es la raja lo que hace. Me pasó que me invitó, me dijo, tengo un personaje para ti. Y me junté con él, hizo un casting y mi casting le gustó mucho y el casting que yo propuse terminó siendo la escena de la película, que básicamente era un joven estudiante que en el colegio le toca hacer una escena
demostrar con una silla cómo son los distintos tipos de relaciones. Básicamente una clase magistral de las relaciones sexuales, y él la ejemplificaba, imagínense ustedes, con una silla, con un banco de pupitre. Fue muy divertida la escena. Y me generó mucho trabajo esa película. Pude conocer a más directores, pude dar a conocer mi trabajo, y gracias a eso... Y creo que ahí estabas como saliendo de la universidad. No, yo ya estaba en primer año, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y ahí me llamaron, pude hacer la película sin ningún problema. Entonces, se suma lo de Neruda, que fue en mi última época escolar, di mi postulación a la Escuela de Teatro, que es la que quería estar, por razones que eran lo mismo. En realidad yo quería estudiar en la Universidad de Chile, todas eran buenas, pero fue mi elección. Pero en ese entonces estaba la Chile, la Cato y estaba la Academia Fernando González, también uno podía estudiar la Academia sí, de Gustavo Mesa, estaba la Escuela de La Mancha, si quería. Pero si te pones a analizar entre universidades, eran como las más populares en ese entonces. En ese entonces, claro, generalmente si tú entras a estudiar teatro y querías ir a una universidad... En la Chile o en la Cato. Exactamente. Yo postulé a las dos, pero la verdad es que tuve la oportunidad de querer las dos, afortunadamente, pero sentí más una pulsión más fuerte por estudiar en la Universidad de Chile. Maravilloso. Sí. Oye, Diego, ¿qué sucede si te digo machote futbolero? Mira, hemos estado hablando harto de ese monólogo porque yo no hago un monólogo a no ser que fuera un ejercicio en un festival que se llamaba Festival de Teatro Europeo, y algo que hice, yo tuve la gran oportunidad de hacer una maestría en la actuación para cine en la Universidad de Londres, en una escuela que se llama The Royal Central School of Speech and Drama. Allá todo es Royal. Y estudié cine, estudié actuación para cine y después estudié cine. Y tuve la suerte de trabajar allá. Y uno de los trabajos que hice fue hacer un monólogo, pero un monólogo corto de 20 minutos. En una actividad que se llamaban de microteatro en Hampstead Theatre, así se llamaba el lugar. Una experiencia increíble. Y en inglés, cuestión de creerlo yo. El punto es que esa fue la segunda experiencia en mi vida que tuve de pararme en un escenario a decir en este caso eran 20 minutos, pero machote futbolero eran 65. Y sostener 45 páginas de texto de Pierre Soré, en una obra que éramos un elenco de 9 actores, de lo cual caía sobre mí el peso del lenguaje oral. Con el resto del equipo componíamos distintas imágenes escénicas, que allí Pierre quiso armar y que tenía que ver con una historia preciosa de los jóvenes prostitutos de principios de los 2000 que en el sector de Bellas Artes trabajaban, trabajadores sexuales de la edad que yo tenía en esa época, que eran 20 años, y que les tocó vivir distintos tipos de episodios, y que esos registros Pierre los rescató y poéticamente, porque tiene muy buena pluma, lo supo disponer en escena conforme a lo que él quería contar. Un gran viaje, porque era una historia muy fuerte sobre un cabro que se prostituía, no porque tuviera que alimentar a su familia, no, se prostituía, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? Soy bonito, puedo, entretenido, no tenía ningún problema, voy a lugares bonitos, me tratan bien, me pagan buena plata, me compro zapatillas. Entonces me dio vuelta. Siempre yo había pensado en la prostitución, o en esa época todavía se habla de prostitución. Te diría que desde el Me Too, año 15, 16, se empezó a hablar de trabajadores sexuales. Claro. Antes no, antes era un puto o una puta. Hoy en día existe OnlyFans. Y vaya que ganan plata. Claro, y uno tiene que tener una delicadeza y una manera no distinta de decirlo, porque es hipócrita decirlo de una manera en un lugar y decirlo de una manera en otra. No, las cosas como son, objetivizando. Trabajadores sexuales. Y en este caso era machote futbolero, contaba una experiencia que era muy buena, hasta donde claramente todo buen dramaturgo sabe. Hay un dicho de Fernando Pessoa, que es un gran escritor, premio Nobel portugués, que decía, espero citarlo bien, pero decía algo como: el escritor tiene que estar donde menos se le espera. Y en este caso, la dramaturgia de Pierre Soré cumplía cabalidad con esa cita de Pessoa, que tiene que ver con que en algún minuto machote futbolero él da vuelta al relato, hace lo que los gringos llaman un plot twist, un punto de inflexión hacia otro lado, y la historia se vuelve súper cineasta de las experiencias que este personaje había vivido. Olvidé su nombre, lamentablemente,
el nombre del personaje, pero he estado hablando harto de eso porque me acabo de embarcar en un proyecto de monólogo grande, un proyecto que un actor que despedimos hace muy poco hizo durante muchos años y que ya pronto vamos a comunicar en la prensa. Me encantaría dar más detalles, te los voy a dar después. No puedo porque me lo pidió la producción. Pero hay algo importante. Cuéntame. Como tú no tienes redes, ¿Vale? yo sí. Tú me mandas todo por WhatsApp y lo compartimos. Eso y es. se arma. Eso es. Entonces ahí lo vamos a poder armar. Sí, pucha, yo no... Como que tuve la suerte que me hicieron en un canal. Yo en esa época trabajaba en Megavisión, después de haber hecho hartas teleseries en TVN, qué sé yo, y donde me fui a estudiar y me quedé harto tiempo estudiando. En un canal me hicieron una red social, yo también la manejaba, Instagram, que lo encuentro chorísimo, porque es un mundo entero. Si queréis saber de recetas de cocina, sabí, cosas de perro, manga, museos, claro, todo está ahí. Y lo encuentro que uno puede armar comunidad, un nicho, referencias para trabajos que uno tenga que armar, entretenimiento, farándula, lo que sea que te interese. Está de hecho, después cuando terminamos el live te voy a mostrar los mensajes que yo te he mandado a ese Instagram. Pucha, perdón, sabéis que tenía un problema. Bueno, la cosa es que yo ese Instagram no lo... podéis ganar plata en Instagram, promocionando cosas, armando programas, bueno. Haciendo podcast. Haciendo podcast. Me pasa, amigos míos, que yo la verdad es que me lo armaron en el canal, lo manejaban ellos, y no sé, porque no tengo ninguna política al respecto, eso es lo que me... no sé, como que parece que viví después mucho tiempo en el campo, no tengo idea, pero no me meto. Y como no me metía, de alguna manera en el canal me lo cerraron y yo no tengo la clave, nunca traté de recuperar en algún minuto para poder tener más trabajo o algo así, o promocionar mi trabajo. La cosa es que no tengo y no la uso, pero no sé, es como aquí estoy. Me encanta estar en cualquier cosa que me invitan porque, como te digo, no es por una parada. No me estoy parando a decir acá, no, es que esto está haciendo que... Instagram es la zorra, TikTok también, pero no tengo nomás, mi naturaleza es así. Y es lo más sano. Es que puede ser que sí, puede ser que no, la verdad es que yo no sé porque solo estoy en esta trinchera, pero lo único que sí sé es que, tal como sé que yo no tengo, también sé que hay muchas posibilidades ahí para reunirte con gente, para poder también quedarte pegado y perder el tiempo, o conocer gente, pinchar, conocer a tu futuro pololo, polola, la discoteca a la que tenéis que ir, el plato que haya, no sé. Yo encuentro que es una cosa fascinante a la cual a mí no me seduce. Oye, Diego, te invito a leer los mensajes que están apareciendo. A ver, ¿qué dice ahí? Eres González, Mónica González, ¿cómo estáis? Eres muy simpático. Ah, pero que... ¡Gracias! Ahí está ya mi musa, qué bueno. Se nos sumó Franco Carrillo, Elías García. Bueno, saludar ahí a todos los que están, a los que se han quedado con nosotros. Oye, Diego, antes de seguir el live, tengo que dar los anuncios correspondientes. Nos acompaña SIDARTE, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores porque hay una cantidad de beneficios que puedes obtener. ¿Dónde lo puedes hallar? En www.sidarte.cl y ahí está toda la información. Maravilloso. También nos acompaña Veterinario Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguenos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. @loica.vet y pidan la hora. Hay cosas buenas para los que tenemos relaciones directas con los animales. Oye, Diego, cuéntame, ¿cómo fue la película Navidad? Navidad fue una película muy importante porque Sebastián Lelio no se ganaba un Oscar todavía, pero era un tremendo director que había hecho recién La Sagrada Familia. Y el hecho que él me hiciera un casting y que le gustara mi trabajo y quisiera trabajar conmigo y darme un rol protagónico junto a la Manu Martel y a Alicia Rodríguez, fue un sueño. Fue una película que nos llevó a Cannes. Imagínate tener 21 años y estar en Cannes presentando tu película y que te aplaudan 1000 personas, una cosa que yo no lo he vuelto a vivir, ¿eh? He tenido la posibilidad de ir con películas y con mi trabajo teatral, o en fin, o estar en harto lugar bien fantástico, majestuoso, pero que te aplaudan de frac 1000 personas en Cannes. Diego Céspedes, nadie más. Maravilloso, fantástico. Oye, Diego, ¿cómo fue tu experiencia de Manuel Rodríguez?
Mira, fue mi primera teleserie. Fue, te digo, esta época en que Vicente Sabatini era el amo. Arrasaba. Entonces que te llamara Vicente Sabatini en tu último año de escuela de teatro, hacer una teleserie y darte un personaje que me encantaba, mira, se volvía Borja de Sotomayor. Se llamaba Borja de Sotomayor, un pinche de la época, aristocracia chilena de 1800, pero que cargaba con una vergüenza, que es que se había involucrado en la chimba. La chimba era el barrio de las putas de la época, y se había agarrado sífilis. Entonces él amaba al personaje que hacía Daniela Ramírez, la amaba perdidamente, y por eso también no se podía acostar con su mujer, que era la Sofía García, una gran actriz, que era la protagonista de la historia, y él no se podía acostar con ella porque tenía sífilis y no la quería contagiar. Entonces era un personaje lleno de contradicciones, porque la verdad es que se contagió la sífilis una vez que fue, pero era un tipo de buen corazón, el que terminó muriendo. Muere en la historia. Era mi primera teleserie, Vicente Sabatini, con un elenco de lujo. Entonces era sentir que tu carrera estaba partiendo. O sea, en el fondo como de sentir que partiste a los 16, el natalicio de Neruda, empezaron a pasar estas cosas con las películas, con distintas... Sentí que estaba empezando a construir una carrera de actor. Y en pocas palabras, que tenía ahí talento, porque no cualquiera en esa época entraba a las producciones de Sabatini. Mira, yo creo que si algo me he dado cuenta con los años es que en nuestro Santiago, en nuestro Chile, en región, está lleno de actores y actrices muy, muy talentosos. Pero que todavía no los descubren. Que la vida te pone en distintos escenarios. A mí mi trabajo me llevó, y también son la sincronía, y me puso en un lugar donde personas que dan trabajo más visible y expuesto, como puede ser la televisión, etc., me eligió, o me lo gané, póngale usted el nombre que quiera, pero no una cuestión de suerte. Yo creo que si uno trabaja, en algún minuto empiezan a pasar cosas, pero uno no tiene que tener como norte que es lo que quiero. Y hay grandes actores que, por ejemplo, quieren hacer patria en región. Hay otros grandes actores que se dedican al teatro de calle o de festivales de teatro, y están viajando por el mundo, itinerando por Chile. Creo que en ese sentido nosotros inflamos mucho a los que están en televisión, o a los que están en boga en la prensa, o a los que tienen más seguidores. Cuando lo cierto es que sí, eso es muy plausible y tiene que ver con que probablemente en la mayoría de los casos estés haciendo muy bien tu trabajo y la gente lo reconoce. Pero hay mucha otra gente que eligió otro tipo de aproximamiento a su carrera, ya sea porque es lo que le tocó o porque lo decidió, y que ocupa otro lugar en la mesa y son tremendamente talentosos también. A mí me ha tocado, como dice mi mamá, bailar con la bonita. Pero ahora que estoy más grande digo, sí, pero tampoco bailar con la bonita significa ser famoso. Bailar con la bonita significa que estás viviendo de tu trabajo. Sí. Con más o menos plata, pero que estés viviendo lo que a ti te gusta. Creo que eso es bailar con la bonita. Yo, por ejemplo, estoy haciendo clases de teatro en un colegio básico. ¿Ya? 2 veces a la semana. Ya llevo 4 años haciendo taller de teatro. ¿Qué notable? ¿Qué nombre? Siento de que, claro, como actor me puedo morir esperando que me llamen productor, porque es muy difícil entrar al medio, pero tampoco es imposible, porque la Teresita Reyes también me dio un tips que después te lo voy a dar fuera de cámara. Y sabes que he intentado de ir como haciéndome conocido o que sea, pero aún así es difícil, no le dan como la oportunidad, o más que la oportunidad, como que no pescan. Yo creo que es muy difícil porque hay poco trabajo, amigo. Exacto, y porque hay un canal de televisión dando teleseries, y ahora están las teleseries verticales en los distintos canales, y están los canales de streaming. Sí, mira, yo creo que
que por eso al principio te comentaba que uno ya no estamos en la época que creo que uno puede estar esperando que lo llamen o esperando que las cosas te pasen. Yo creo que uno tiene que hacer que las cosas te sucedan. Es como una gran frase de Picasso que decía, yo creo en la inspiración, pero me gusta que aparezca cuando estoy trabajando. Yo creo que uno tiene que trabajar. Hay que moverse. Y trabajar significa, por lo menos en mi industria, significa no despertarse temprano, no pongamos esas reglas inventadas para... A mí esa cuestión de no, levantarte temprano, porque si no... si tu día parte a las 11 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, porque tú lo organizaste de esa manera y puedes, bueno, esa es tu historia. Bien. Pero si tú te despertás a las 6:30 y trabajas hasta las 9, porque te gusta, bueno, yo diría que quizás estés trabajando mucho y eso no lo hace bien a la mente, pero cada uno con su tema. Claro. El punto es que este trabajo, el que nosotros hacemos, los artistas escénicos, uno tiene que estar leyendo, uno tiene que estar produciendo en redes sociales o produciendo en cosas más análogas, da igual, pero moviéndose. Hay gente que le gusta estar súper consumiendo vertientes de actualidad, que es lo que está pasando en Chile, que es lo que está pasando en los círculos de festivales de películas, por ejemplo. Y hay otros que están interesados en las comunidades indígenas y construir una dramaturgia en torno a ese patrimonio. Vaya a ser uno. El punto es tener un proyecto. Si uno tiene un proyecto, no cae en la desesperación. Y si uno no cae en la desesperación, no empiezas a ver el mundo con un prisma negativo, chupón de energía, que te lleva probablemente a tomar malas decisiones. El trabajo, y esto creo que corre para todos los rubros, el trabajar con consistencia siempre tiene buenas respuestas. Quizás no económica y esas cosas, yo creo que eso va por otro lado, pero hay que tener proyectos. Yo digo que el que quiere la consigue. El que quiere la consigue, yo creo que ahí, jugando con las palabras, yo creo que el que persevera. Porque, por ejemplo, el que no se mueve y está esperando a que te llamen de alguna producción, no va a pasar. No va a pasar. Y si pasa, te va a pasar una vez, ¿no? Claro. Entonces hay que ser constante, hay que estar ahí, uno hay tiene que moverse. Uno tiene que tener proyecto, o si no tenía esa capacidad, no echarte a morir, pero ve cómo lo solucionás y de pronto un amigo tuyo la tiene. Claro. Entonces tú le decís, compadrito, ensayemos acá, vente a mi casa, yo tengo rico café, acá hay más, en fin, blíndate del grupo en que voy a hacer sinergia, en que genera ambientes para que las cosas pasen. Sí. Yo soy bien proactivo en ese sentido. Es que hay que hacerlo, porque si no nos morimos. Sí, bueno, igual soy bien, a veces me deprimo y no tengo, como decía la Delfina Guzmán, dijo, si usted alguna vez se deprime, ¿qué hice en la cama? La encontré, pero Delfina, ¿en serio? Sí, tenéis todas, mirá que están contestando, a ver, ahí están. Mira, ahí está. La Delfina Guzmán decía eso, si uno realmente está bien no estar bien. A veces, pero un ratito. No todo el rato. Sí. Muy sabios consejos de Lali. Oye, Diego, ¿cómo fue tu experiencia en Primera Dama? Primera Dama, bueno, fue mi primera teleserie con un rol protagónico. Era el hermano de la serie Reina. Era cáchate la cosa, porque yo era hermano de la Luz Echeverría, pero mi mamá, o madrastra en realidad, era la Selene Raymond, que se había casado con mi papá y ella es verdad que era el hijo de Milo Stitch. Y ella era la primera dama, la Selene. Claro. La Selene. Yo fui Y está ahí con la Cata Guerra. Perdóname, con toda razón. La Cata Guerra era mi madre, la Luz Echeverría era mi hermana, Julio Milo Stitch era mi papá, y la Selene, el personaje de ella, era la que se metía en el matrimonio y terminaba haciéndose de primera dama. Gran actriz, la Selene, la quiero mucho. Y que quedaba la... No, mira, esa es una gran teleserie que sería tan bacán que la pudieran mostrar de nuevo. Yo creo que Primera Dama es una joya de teleserie. Y trabajaba también la Caro Rey. No, era el elenco espectacular. La Reyes también tenían sus apariciones en la costa. No, era un gran elenco. Gran elenco, lo pasamos muy bien. Tengo
tengo los mejores recuerdos. ¿Y cómo fue que llegaste al proyecto por casting o te llamaron? Llegué, no, ya habían visto mi trabajo en el canal y el director de la teleserie me llamó directamente. Así fue. Maravilloso, fantástico. Diego, también te tengo que dar otro anuncio. Nos acompaña también la Casa del Actor. La Casa del Actor es una comunidad que ayuda a actores y actrices que tengan espacio en el área audiovisual. Ya. Porque como tú sabrás, hay muchos castineras truchas que se hacen pasar por castineras y te dicen: oye Diego, quedaste seleccionado en el casting, te pedimos que estés en tal locación a tal hora. Y tú llegas todo ilusionado porque vas a grabar y te encuentras que la calle existe, pero que no existe ningún rodaje y no existe ninguna locación. Ah, una broma. Y es una broma. Entonces la broma, no tenía idea, no te puedo creer. Entonces, claro, como hay tantos grupos de Facebook de casting masivos, te seleccionan, te llaman, porque uno deja la foto, el teléfono, toda la cosa, te llaman y te dicen: oye, quedaste seleccionado, te invitamos a tal hora. Qué desgraciado, no, eso no puede ser. Bueno, la Casa del Actor te ayuda a que esas cosas no ocurran. Entonces ellos tienen como los datos de las castineras o de las producciones para que esas cosas no ocurran y las personas que quieran postular van directo a la red donde está la locación. Ok. Pucha, me alegro que exista una entidad que vela por la seguridad, porque también, quién sabe, o sea, tal como te hace la broma, pudiese ser que existieran unos desalmados imbéciles que te junten para, no sé, para pegarte. Para robarte el riñón, por último. La cabeza, mi compadre, acá. Me voy a lo extremo. A lo extremo, para robarte un riñón. ¿Cómo quedaste con eso ahí, nuestro auditor? Ya, no, pero qué bueno, a eso vamos los dos. Qué rico que exista alguien que a uno lo protege. Que es un filtro ante cualquier adversidad. Y de repente dicen, no, porque también tienen grupo de WhatsApp. Entonces dicen: oye, ¿sabes qué? Me contactó una productora, no sé si ustedes lo ubican, y te dicen: no, ¿sabes qué? Yo nunca trabajo con ella, o sí he trabajado con ellos, pero nunca pagan, o son muy penca, como que se van tirando los datos, así como ping-pong, como que todos echan como la retroalimentación desde el punto de vista vivido para que eso no ocurra. Y eso es bacán. Y también nos acompaña la Claqueta CL. La Claqueta CL son talleres frente a cámara dirigidos por Claudia Aravena, coach de Mega, así que tiene talleres frente a cámara en Mega, así que si alguien quiere inscribirse en los cursos de frente a cámara de Claudia Aravena, Claqueta CL en Instagram, y ahí están toda la información. Oye, y hay un buen dato: Claqueta CL y Claudia Aravena, gran profesional, así que qué buena cosa para la gente que esté interesada. Oye Diego, cuéntame, ahora sí vamos a entrar de lleno. Cuéntame cómo fue tu experiencia y cómo fue que llegó a tu mente la película Igloo. Mira, había un festival que se llama Festival de Teatro Europeo que lo promocionaba y patrocinaba el Goethe Institute. Y se volvió mucho prestigio porque eran obras que no teníamos acceso a tener, eran en su gran mayoría obras de primer nivel. Y que todo el establishment de esa época, Alfredo Castro, Los Noguera, Claudio Girolamo, gente de Matucana 100 o del underground chileno, en fin, todo lo que se llama la escena estaba relacionado a ese festival porque todos querían ser parte de él por los textos. A mí me participaron a una de las obras y actué con la Alessandra Bolzoni. Era una obra alemana que se llamaba Feuerlaufen, que significa correr con fuego, más o menos así sería la traducción al español. Y nos encantó. Era una historia de un fármaco dependiente que en el edificio en el que vivía, él tenía agorafobia. Agorafobia, para los que no saben, es tener una fobia a dejar tu casa. El contrario, claustrofobia, tú no sales de tu departamento, tenés miedo a los pasillos, en fin. Y él estaba tan desesperado por tomarse un Valium, que básicamente un gran antidepresivo, pero con tintes de somnolientos. ¿Tu personaje estaba viendo? Estaba muy trastornado. ¿Y él desatado? Sí. Bueno, voy a decirlo. Sí. Y cacha que en el primer piso de su edificio vive una psicóloga, psiquiatra, y le vas a ver una pastilla.
Y ella se dio cuenta que este gallo andaba en unas cosas medio raras, pero lo apoyó con la condición que él volviera. Y se empieza a generar una relación entre ellos. Profesional, por supuesto, al principio, pero como esto es drama, y todas las historias tienen que tener conflictos, se genera una gran dramaturgia y que termina generando un vuelco ahí en la historia. El cuento es que yo la encontré fantástica. Quería actuar yo venía a hacer muchas películas, entonces era entretenido pensar en cine, cómo esto podría ser algo audiovisual. Y armamos un guión, hablamos con la productora Storyboard Media, que nos apoyó, que son los que hacen hasta el día de hoy el Sanfic. Y armé la película, no tenía director, y en un minuto dije, oye, voy a dirigir esto yo, ¿por qué no? ¿Y lo dirigiste? Lo protagonicé. Me vi obligado a dirigirla para que esto pudiera ocurrir. No quería que tanto tiempo de trabajo quedara en un disco duro en mi computador, en un cajón. Así que lo empujé y le pedí ayuda a mucha gente me ayudó. Pasamos por las de Kiko y Caco porque nos robaron equipo de entremedio, en fin. La cosa es que la película se filmó, es lo que es. A mí me gusta, o al menos una película que le tengo mucho cariño. Porque es mi primera película y siendo que yo nunca pretendí ser cineasta, eso me enseñó, porque aprendí mucho de los errores de filmación, de qué era un eje, qué era cómo se usaba la luz, cómo la importancia que tiene un guión, de dedicarle tanta lectura, como cuando ya eres realizador, digo, de cómo observar bien el guión y entender cómo las cosas se pueden montar después y comprender mejor cómo en el teatro algunas cosas funcionan porque es representación y cómo en el cine ciertas cosas del teatro no funcionan porque es realidad. En fin, gran aprendizaje, gran historia de vida, gran momento. Maravilloso, fantástico. Diego, mira, ya estamos llegando casi al final de nuestro live, nos quedan unas preguntas y las preguntas de fuego que todos tienen que pasar. Ya. ¿Qué sucede si te digo Melchor Maquena? Melchor Maquena, teleserie, La Poseída, TVN, maravillosa, dirigida por Luciana Sepúlveda. Gran personaje. Luciana Echeverría dentro del elenco. Claro, ella era La Poseída, yo era Melchor Maquena. Melchor Maquena. Eras como el doctor, ¿no? Sí, yo era en la... tenés toda la razón. No es que haya visto no es que esté pasando viendo teleserie, ¿verdad? Esa teleserie era increíblemente buena, éramos como una especie de Peaky Blinders, versión teleserie chilena, manteniendo las distancias, pero las distancias estaban súper claras. El Guatón Sepúlveda hizo un trabajo increíble. Y yo estuve con un gran amigo y colega, Jorge Arecheta, que hizo un gran papel también. En fin, gran historia la que armamos ahí. ¿Y ahí también llegaste porque te llamaron o fue...? No, yo ya estaba contratado en TVN, tenía que hacer teleserie. Entonces ya me había ganado mi espacio. Te salió buena, tenía que hacer teleserie. Tenía que hacer teleserie porque estaba contratado en el canal. Era eso o animar un matinal. Así que yo o hacer podcast. No estaban todavía, pero... Perfecto, así que eso fue Melchor Maquena en La Poseída. Maravilloso, fantástico. Oye, Diego, ¿y cómo fue tu experiencia en La Jauría? Dura, porque me tocó hacer un personaje muy oscuro. ¿En serio? Tuve que construir a un buen de mi edad, de 30 y pocos, que ya no era un pendejo de 23, pero se vestía como los cantantes urbanos, lleno de tatuajes además, pero que se dedicaba a las cosas malas, era un delincuente. Era un delincuente, pero que estaba metido en el mundo no del narcotráfico, no, estaba metido en el mundo del narcotráfico, pero del mundo más de la fiesta electrónica, de la trata de blancas, tenía pistola, pero claro, no, era un bandido, era una mala noticia. Y desde ahí construí un personaje con un tipo de voz, un personaje con un tipo de... Un personaje todo en él estaba lejos de lo que yo podría hacer y lejos de lo que yo conocía. Entonces fue una construcción que tuve que armar con mucho trabajo de método. Buscaste como el lado... ¿Me llegaron a ver? Mira, ahí llegó algo. A ver. Mira, me llegó un mensaje, un teledirigido.
Perfecto, Roxy. Perfecto. No, yo pensaba que era un mensaje, una carta de amor para mí, ¿verdad? Que mi tocayo tiene el mismo nombre. ¿Verdad que somos los dos Diego? Exacto. Oye, eso te puedo contar, Diego. Gran personaje. Muy contento de haber estado aquí. Maravilloso, fantástico. Diego, cuéntanos la maravillosa obra que están realizando en el Teatro Mori. Les cuento que Aquí vamos a hablar de algo realmente importante y hay que hacer el llamado a que la gente vaya a ver la maravillosa obra porque yo también tuve la oportunidad de irla a ver. Así sí, que... ¿cómo no? Esta obra se llama Parecido a la Felicidad. Estamos con temporada hasta este sábado, la primera temporada al menos, jueves, viernes, sábado a las 8, invitadísimos hoy día, en un ratito más. De hecho yo aquí me tengo que ir volando al teatro a montar la escenografía, así que salgo cascando. Mañana a las 8 viernes y el sábado a las 8. Es una obra que dirige Moira Miller, estamos trabajando con Giordano Rossi, Sebastián Ramírez y Margarita Larraín. Esta es una obra que la escribió el gran dramaturgo Alejandro Sievekin. En el año... La obra está en el año 59 aspectada. En esa época la dirigió Víctor Jara, imagínense. Y nuestra directora quiso situarla en esos años, con la música de esos años, con la temática en esa época, que era una mujer protagonista, Olga, tremendamente revolucionaria para su época, que decide ir a vivirse con un hombre con el cual no estaba casada. En esa época eso era una cuestión simplemente inviable. Te echaban de la casa tus papás por eso, y pasabas a ser una especie de paria si eras mujer. La obra, a mi criterio, yo represento al personaje que se llama Víctor, que es un personaje soñador, es un tipo que siempre está tratando de volver los ambientes más distendidos, alegres, pero también dicharachero, chicha fresca, con picardía chilena de la época, chiste corto, mucha chispeza, esa palabra chilena que tanto me gusta. La obra trata sobre las lealtades, trata sobre muchas cosas, como la obra es buena y compleja, sobre todo los textos que tienen más capas de lectura. Pero para mí, Diego Ruiz, actor, creo que trata sobre las lealtades, de cómo una amistad se protege contra viento y marea, aunque la sopesen temas tan importantes como el amor, el deseo. El amor y el deseo, creo que con eso es suficiente. Y la honestidad. Claro que la honestidad está muy presente, sí, es verdad. Invitadísimos a acompañarnos en una buena primera temporada, vamos a seguir. Tenemos muchas ganas de itinerar por región, pero ahí les pedimos ayuda a todos los que nos estén viendo, que si tienen un lugar ahí en sus comunas, en sus localidades, pueden hablar con los alcaldes, con los concejales y tener la oportunidad de llevarle esta obra que con tanto cariño hemos preparado para todos ustedes. Y que es muy bueno. Muchas gracias. Sí. Oye, Diego, ¿cómo fue tu experiencia en el ámbito profesional en la pandemia? Y dime si el teatro online es teatro o no lo es. Yo creo que el teatro online es teatro online. Y no darte una respuesta como... ¿Sí o no lo es? No, es que creo que el teatro online se llama teatro online, se podría llamar obras online, se podría llamar como entretenido. Es lo que es, que en el fondo son actores diciendo un texto que puede sostener una plataforma visual. Para mí es como un video, no tengo problema en hacerlo, lo he hecho mucho, pero para mí el teatro, como yo lo concibo, ocurre en un escenario. Sí. Y en pandemia estuve a cargo de la dirección de un poco de los contenidos en Mori, en la sala de redes, y construimos, por suerte se pudo dar trabajo a mucha gente, a escritores que estaban sin trabajo en esa época y que se pusieron a escribir historia. Yo no estaba en la programación, ese trabajo magistralmente lo sabe hacer Andrea Pérez de Castro. Yo estaba apoyando desde la esquina que podía apoyar, que era con ideas, con levantando voluntades, generando equipos, gestiones comerciales, todo lo que fuera necesario para en ese minuto poder yo trabajar las personas que en el fondo comulgaran con los proyectos que nosotros podíamos levantar y sobrevivir, como todos, ¿no? Excelente. Oye, Diego, ¿algún consejo que le quieras dar a las personas que quieran dedicarse a la actuación? Tanto como para Chile como para Latinoamérica, que ve este live, porque este live tanto cruza fronteras. Sí, cruza fronteras, qué bueno.
Me alegro mucho porque un programa así tenga más alcance del que uno quisiera. A ver, ¿qué les recomendaría yo a las nuevas generaciones que quieren embarcarse en una carrera actoral? Yo creo que lo más sensato que les puedo decir es que uno romantiza mucho este trabajo. Uno habla de pasión, uno habla de sentires, uno habla de arte, uno habla de... Es muy fácil caer en una idealización, en una romantización de este trabajo. Y yo los invitaría a entenderlo como cualquier otro trabajo. Como entender que, ok, soy actor, ergo, actúo, tengo un director que me da indicaciones con la mayor calidad posible y yo me considero un instrumento por el cual la palabra toma posesión a través de un personaje y presenta el conflicto, la escena, lo que sea que tenga que yo corresponder, ya sea en teatro o en audiovisual. Bien, ese es el trabajo. El resto son las circunstancias, el azar, las oportunidades, y ese es un delta que no siempre depende de ti. Hace un rato hablábamos de perseverar, de trabajar, de no esperar que esa fantasía de que hay actores que las cosas le pasan todo el rato, ¿no? Sin que las busquen, pero son lo menos. Uno no puede pensar que es especial y eso le va a pasar. Incluso ni siquiera que el que le pasa piensa que es especial. Es la vida. Hay gente que sale en la lotería. Yo creo que uno tiene que entrar a esto por pasión, sin duda alguna, por convicción. Pero es importante que uno no se cuente un cuento. Me ha pasado con actores jóvenes en talleres que yo he hecho de 14 a 18 años. Me encanta esa edad en términos de conocer cómo piensan las nuevas generaciones antes de entrar. Es cuático. Es cuático. Entonces hay muchos que dicen, no, yo quiero ser Benjamín Vicuña. Bacán, pues, obvio, qué rico. Pero, ojo, es solamente un Benjamín Vicuña. Pucha, ojalá te toque, pero puede que no, ¿ah? Aquí alguien nos pregunta, oye Jorge, ¿cómo describiría su filmografía en el Cine Nacional de Chile? Jorge, ahora, yo he tenido fortuna, he tenido mucho trabajo en términos de, he hecho harta películas independientes, películas a pulso, películas súper taquilleras, películas con plata, películas de plataforma. Estoy filmando una obra, he podido pararme harto frente a esa industria con distintos tipos de personajes y lo que veo es que está lleno de gente del mundo técnico muy capaz, muchas escritoras muy buenas, actrices. Está el cine chileno puede ser que no logre generar taquilla tanta cuando estrena sus películas, puede ser que la gente no vaya tanto al cine, puede ser que si nos comparamos con otros países no tenemos nuestros contenidos tan en plataformas. Ya, ok, pero lo que sí puedo garantizar es que es muy profesional. Acá estamos muy bien preparados para poder hacer cualquier desafío si es que alguien viene a producir acá con nosotros o si es que nosotros tenemos la posibilidad de tener un presupuesto que pague nuestra idea. Eso. ¿Qué prefieres? ¿Perro o gato? Perro. Mi padrino me habló y me dijo que hablara sobre tu perrito. Es que mi perrito, a ver, yo tuve la Yuma y la Yuma murió en pandemia. Y desde ahí yo no he vuelto a tener un perro, pero mi hijo sí. Que después de la Yuma pidió que quería tener otro perro y adoptamos una que se llama Ayun. Y la Ayun es su hermana. Tienen una relación tremendamente estrecha. Yo la quiero mucho, la Ayun. Me gustan los perros, pero no he vuelto a generar un vínculo como lo generé con esa bulldog francés que se llamaba Ayun. Maravilloso, fantástico. Diego, ahora vamos con las preguntas finales. ¿Qué significa para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? Dale, a ver. Teatro. Pasión. Cine. Sueño. Diego Ruiz. Complejo. Película de Navidad. Salto. ¿Qué significa para ti Diego Santander? Sorpresa. ¿Qué significa para ti cine? Amor. ¿Qué significa para ti Moira Miller?
Cariño. ¿Qué significa para ti parecido a la felicidad? Fénix. Bonsi-2.0, que este es el podcast. Esto tengo que decir que... ¿Qué significa para ti Bonsi-2.0? Alegría. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? Refugio. Bueno, Diego, damos por finalizado este live. Espero que la hayas pasado increíble. Te voy a dejar invitado entre 6 meses a un año para saber cómo estás y para seguir hablando acerca de tu carrera actual, porque nos quedaron bastante cosas en el tintero. Pasa rápido el tiempo cuando no lo está pasando. Ahora, te digo al tiro. Siempre le digo entre 6 meses a un año y nunca lo invito. Porque el tiempo pasa y no me doy cuenta. El tiempo pasa. Pero la única persona que me ha dicho, oye Diego, ¿sabes que ya pasaron los 6 meses? Fue la Alessandra Garzoni. Y la Alessandra Garzoni me dijo, ya pasaron los 6 meses y tengo un proyecto que quiero hablar. Así que tú me dices, Diego, estoy con un proyecto, necesitamos hablar de esto. Tocayo, estamos con novedades. Estamos con novedades. Bacán. Y ahí lo lanzamos por tanto. Oye, yo te agradezco a ti mucho la instancia, gracias a los que estuvieron con nosotros o a los que nos van a seguir viendo cuando esto quede anclado ahí en los lugares que me comentaste. Tengo una página web, eso sí tengo, que es donde tengo mi reel, tengo un blog donde escribo mis cosas, en fin, es mi lugar donde de alguna manera me comunico, que se llama diegoruiz.work, como era un sitio gratis gringo el que lo voy a dejar, diegoruiz.work como trabajo, y ahí está mi reel, en fin, está entretenido. Lo menciono por si alguien quiere ver mi trabajo y contactarme por ahí por cualquier cosa, yo siempre voy a responder, siempre, me encanta. Agradecer esta instancia, como te conté. Vayan a Apareció la Felicidad, esta obra que sacaba nuestra primera temporada, pero ya volveremos después. Sacada este sábado a las 8, jueves, viernes, sábado a las 8 p.m. en Mori Bellavista. Mori Bellavista no es Mori Recoleta, Mori Recoleta queda sobre Bellavista y Mori Bellavista queda sobre Constitución. En esa estamos al lado de una placita. Eso, y ahora me voy directo al teatro, a nuestra primera función de esta última semana, a montar la escenografía, porque uno además de actor también es escenografía, yo soy que ya el taladro, imagínate, así que está entretenido. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en otro capítulo, muchas gracias Diego. Muchas gracias a ti por todo. Chao, chao.